experiencia estar con ustedes para eh, reflexionar, para tratar de ese tema de la misión. Y hemos tenido una linda participación, un lindo diálogo sobre ese tema de la misión. Y la propuesta yo la puse ahí en ese programa que Beto envió, ¿no? Estoy siempre tratando de recordar que nuestro propósito, entonces, es eh, mirar para nuestro bautismo y mirando al bautismo y todas las promesas bautismales, analizar esta relación intrínseca y umbilical, ¿verdad? Con la misión de la iglesia, y en todos momentos nos será recordado que la misión de la iglesia es la misión de Jesús, es la misión de Dios. Entonces nosotros, todos los miembros de la iglesia, somos parte de la misión, y también vale recordar que no la hacemos para los demás, no, hacemos para nosotros y para los demás en nombre de Dios y por invitación de Él, ¿verdad? Entonces, eh, recuerdo en los propósitos de los temas cómo van a ser desarrollados, que a partir del bautismo somos de Cristo para siempre, ¿verdad? Y ahí entonces corresponsables por esta misión. Y entonces, en la reunión pasada, fue nuestra segunda reunión o clase, como quieran llamar, vimos do, dos de las marcas de la misión. Y este está en el punto 4. Entonces, como hay hermanas y hermanos nuevos hoy, en la comunión anglicana se ha constituido comprender la misión, eso ya hace como 3 décadas, lo que se llama las marcas de la misión, que incluye la proclamación de las buenas nuevas del reino, incluye la enseñanza, el bautismo y la nutrición de los nuevos creyentes, incluye responder a las necesidades humanas mediante un servicio de amor, e incluye tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad y enfrentar toda clase de violencia y buscar la paz y la reconciliación. Y la quinta marca, luchar para salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida en la tierra. Bueno, por lo general, todas las provincias anglicanas del mundo están de acuerdo, y algunas pusieron en su propio programa, en su propio plan de misión, y también en las clases de los seminarios sobre misión y en la formación de clérigos y laicos. Esto está presente, la comprensión anglicana de misión. Y bueno, la reunión pasada entonces, yo traté de traer algunos textos bíblicos para que identificáramos en ellos eh, algunos, algunos aspectos de la misión, visiones de la misión, y dialogamos sobre esos temas. Y también es interesante recordar que los, eh, la, las marcas de la misión, las 5 marcas de la misión que traemos en este proceso de formación para reflexionar, están basados en Life Wedding in Mission, que es un libro que el reverendo Beto lo tradució, hizo la traducción de la primera marca y ya envió a ustedes. Y la idea es que tengamos la traducción de todo el libro, y quizás este programa queda ahí unas
un desafío para Alfredo y Beto. Quizás ese programa pueda traducir este libro y quizás llamar a algunos teólogos y actualizarlos si es necesario, ¿verdad? Y brindar a la iglesia. Me parece que sería algo muy bueno para tenernos en nuestras manos eso. Pero mientras no tenemos el libro, ¿verdad? O el ebook, tenemos esta traducción que vamos a ir entregado para ustedes sobre cada una de las marcas. Y en cada reunión yo no presento todo el texto que está de ese libro en esa marca. Ustedes reciben todo el texto y se espera que puedan leerlo, ¿verdad? Y traer sus inquietaciones. Y yo les decía en la reunión pasada, si están desacuerdo con los autores incluso, ¿verdad? Pueden decirlo, wow, esto no estoy de acuerdo por aquello, o esto no lo entiendo, y ahí trataremos, si no sabemos, vamos a buscar informaciones, pero entre nosotros podemos compartir el contenido y las bases de la argumentación de cada uno de los autores y autoras de cada una de las marcas, ¿verdad? Entonces, yo resumidamente hice referencia a la primera y a la segunda marca. Y ustedes recibieron el texto traducido de la primera. Y luego enseguida van a recibir de la segunda y luego de la tercera. Incluso el autor de la segunda, yo no hice referencia a eso, pero es interesante. Él está en desacuerdo, por ejemplo, que la segunda marca dice enseñar, bautizar y nutrir los nuevos creyentes. Él está en desacuerdo con nuevos creyentes. Ustedes van a ver cuando reciban. Y eso es interesante, cuando uno puede dialogar con las marcas de la misión, ¿verdad? Y decir, que, en lo que estoy de acuerdo, en lo que no, en lo que eso ilumina mi forma de pensar y hacer la misión, y cómo eso se refleja y cómo eso ocurre en mi parroquia, cómo eso ocurre y se refleja en mi diócesis. Entonces, lo que hacemos es para nuestra vida diaria en la comunidad y como personas, como cristianos y cristianas. Y el autor, como les decía, de la segunda marca, él dice, no estoy de acuerdo que clasifiquemos nuevos y antiguos creyentes. Él dice, todos son creyentes y todos necesitan formación continuada, ¿verdad? Y creo que ustedes están aquí, ¿no? Y todos tienen un tiempo y una experiencia de iglesia. No llegaron ayer, ¿verdad? Y ustedes tienen esa visión también. La formación, entonces, si no tuvieran esa visión, no estarían aquí, ¿verdad? Entonces, tienes esa visión de que debemos estar permanentemente en formación, profundizando conocimientos, oyendo de uno y de otro, y también dando nuestra contribución para enriquecer a otros con nuestra experiencia, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Y también tuvimos un diálogo en la reunión pasada y compartimos experiencias de nuestros contextos, comunidades y diócesis. Nosotros hoy entonces tenemos como tarea mirar un poco para lo que es llamado de la tercera marca de misión, o sea, responder a las necesidades humanas mediante un servicio de amor. En algunos textos, cuando habla de marcas de la misión, aparece en el singular, responder a la necesidad humana mediante un servicio de amor. A mí me gusta más la traducción en el plural, ¿verdad?
las necesidades humanas. Entonces ustedes van a encontrar de las dos formas. Y este libro entonces, Life, Wedding, Mission, Global Anglican Perspectives, el, el texto de hoy sobre la tercera marca fue escrito por una obispa joven, es la obispa de la diócesis anglicana de Lesoto, Vicencia, que no sé cómo se pronuncia, Gabe, Kigabe, algo así, tiene un K, después Gabe. Y la veo en las informaciones de los medios sociales, especialmente Facebook, como es una obispa muy activa y cómo es linda su diócesis en términos de avances en la misión y cuidado con la misión y cómo se involucran en la misión en su forma africana, ¿verdad? De alabanza, de celebrar la liturgia. Es muy lindo, muy lindo. Enseguida voy a hacer referencia a algunos aspectos muy rápidamente que ella nos destaca. Y sobre esa tercera marca de la misión, me gustaría si algunos de ustedes les gustaría participar. Ya oímos en reuniones pasadas dos hermanas sobre su trabajo como voluntaria en el hospital para apoyo y consejería a los enfermos. Y oímos también la experiencia de una otra hermana. Disculpe guardar nombres para mí, si Beto me ayuda, pero las dos hermanas que hablaron la experiencia del hospital y la experiencia del cuidado con personas vulnerables que viven en la calle, que era impresionante lo que hacía, que eso es en Oregón, ¿verdad? En una parroquia de Oregón. Lo que, Sí, era Ana Berta que trabaja con los promotores de salud aquí en la ciudad de Portland y del área del metropolitana de Portland. Sí. ajá, ajá. Y, Y me impresionó muchísimo el testimonio que dio la otra hermana sobre cómo se organizaban para dar hospitalidad, para recibir y dar hospitalidad a las personas vulnerables de la calle, incluso poniéndoles dentro del templo, y no solo en tiempo de invierno por el frío, pero también en tiempos de calor, para que pudieran gozar del aire acondicionado del templo. Eso me impresionó, porque yo pensé, ¿y las juntas parroquiales, cuánto vamos a gastar de aire con energía, verdad? Y, sí. pero hasta antes de la pandemia hacían eso, ahora ya hacen un poco diferente, ¿verdad? Pero me impresionó muchísimo esos dos testimonios de cuidado con las personas en sus necesidades. Y Mm, me mm, gustaría de oír una o dos más eh, experiencia en este camino de esta marca de misión, cuidado, responder a las necesidades humanas mediante un servicio de amor. Y fue Maribel que nos dio la experiencia que usted acaba de hablar. Maribel. Maribel, sí. Ajá, ajá. Gracias, Beto, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere mencionar qué es lo que hace de servicio? ¿Qué es lo que hace la Magdalena, Eric? ¿Qué es lo que hacen de servicio ustedes? A ver, nos escucha. Ujú. Antes de que me viniera, teníamos una vez por mes, los varones hacíamos sándwich y llevábamos agua en botellas y salíamos a repartirlo.
Y tuvimos mucha experiencia. Al principio nos enfocamos en las personas que estaban viviendo en las calles, pero nos dimos cuenta que ellos no aprovechaban la comida. Y por casualidad, yo me bajé y le di a un señor que estaba vendiendo flores y le di agua, y de ver la alegría con el que la recibió, y con el hambre, me dijo, tengo hambre, pues me lo voy a comer. Entonces yo les llevé la experiencia a todos y ya nos enfocamos en los que venden en la calle, llevarles. No nos importa si tienen cómo comprar o si tienen, pero es el momento en el que la iglesia va y les da. En eso nos estábamos enfocando, y yo creo que siguen ellos cada mes saliendo en ese ministerio. Qué lindo, Eric, Gracias, qué lindo gracias, Eric. experiencia. Gracias, Eric. Muy linda. Yo quisiera compartir y hablar un poquito de la parroquia donde está Leti Carmona de San Miguel. Hace un tiempo, no sé, ahora después con la pandemia y ahora no sé, pero en el verano, cuando todos los niños están de vacaciones, durante la escuela, ellos reciben lunch, la mayoría recibe lunch en la escuela, pero cuando están de vacaciones y los papás están trabajando, no tienen, muchas veces no tienen para comer. Entonces, en San Miguel se hizo como una estación para toda el área de la parroquia, de la iglesia, que los niños pudieran venir a comer lunch todos los días, ahí al salón. Y podían venir los papás, pero era principalmente para los niños de la escuela que estaban de vacaciones y no tenían o bueno, para quien fuera, aunque tuvieran, pero que vinieran a comer su lunch. Qué cosa Eso, linda, ¿no? Y lo que sí. decía Eric, la sonrisa del que recibe, cómo nos hace bien, ¿verdad? Cuando uno ve que pudo hacer el bien para otra persona. Eso es fantástico, ¿no? El sentimiento que nos pasa, ¿no? Es muy lindo eso. Y cuando alguien sonríe y dice muchas gracias, estaba con hambre. Dios mío, qué, qué lindo eso. Gracias también, Beto. Y vi allí Alfredo también tiene la experiencia allí de All Saints, ¿verdad? Sí, tenemos, yo creo que a partir de la pandemia lo que hubo fue que tuvimos que cerraron en Pasadena cerraron las librerías, cerraron los albergues, o sea, entonces teníamos muchísima gente en la calle, ¿no? Entonces, realmente All Saints se convirtió como una zona donde estaban todos, fue un poco complejo porque, o sea, Mike, el rector, aceptó que entrara mucha gente, pero tenían sus campamentos, o sea, era como se transformó la iglesia éramos cientos de personas que no tenían, que estaban en la calle, pero poco a poco empezamos a aprender que lo que importaba era que ellos tuvieran, la gente en la calle, darles unos lockers, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahorita es, no puedes atender a toda la gente, pero tienes un programa que se llama Safe Haven, eh, eh, ¿cómo se llama en inglés, español? Cielo a salvo, que estás a salvo. Entonces, hay para 12 personas que están en el programa, tú puedes guardar tus cosas, pero al mismo tiempo, los miércoles, jueves, tienes cita con los social workers, con los trabajadores sociales, entonces se les puede conseguir casa. Entonces ya hemos conseguido casa a gente. De hecho, Valentín, Valentín venía con nosotros a las clases de ministerio, no tenía casa, entonces ella tiene casa ahorita. Entonces gracias a esos programas se puede, pero lo que hemos aprendido no son inmediatos, toma tiempo, pero, o sea, es poco a poco, ¿no? Pero sí lo que estamos haciendo. La gente que es vulnerable, o sea, trabajamos con esto. Sí, Muy sí. bien, muchas Seguimos, gracias. seguimos. Ujú. Sí, sí. Bueno,
si alguien más quiere hablar, si no, continuamos. Ustedes tienen la hoja ahí, si están siguiendo, solo para que se ubiquen. Si no están siguiendo, no hay problema, después lo leen. El punto 6, yo señalé algunos principios norteadores que nos sensibilizan para, al servir en respuesta a las necesidades humanas. Entonces, lo que hacemos está de acuerdo a la manera como Dios es, como Dios se presenta. Y hacerlo es, facilitar la presencia de Dios donde estamos a través de esta actuación. Entonces, lo que hacemos va mucho más allá de un corazón misericordioso nuestro o de una sensibilidad nuestra, va mucho más allá. Lo que hacemos es algo que está en el propio corazón de Dios. Y eso es muy importante. Entonces, ¿cómo Dios se presenta? Él se presenta ya en Génesis como creador de todas las criaturas y ve que todas son buenas, pero cuando crea el ser humano, él dice es muy bueno y, y tratamos de tener esperanza de que Él continúe a decir eso, ¿verdad? Sobre nosotros, mirándonos, y fue muy bueno crear ustedes. Esperamos que continúe a vernos así, ¿verdad? y, y Él comparte con nosotros el poder para continuar creando, nominando, cuidando, administrando su creación. Qué gran tarea y qué divina tarea Él comparte con nosotros, ¿verdad? Y confía en nosotros. Entonces, ese es el aspecto primero que ya abriendo la Biblia en Génesis se puede ver. Entonces, destaqué algunas cosas que algunos biblistas latinoamericanos llaman de la llave de lectura de la Biblia, ¿verdad? Y destaqué también el Dios que se compadece de su pueblo que sufre y viene para ver cómo están y viene porque oyó su clamor y viene para libertarlos. Está en Éxodo 3:16, por ahí. Dios inspira nuevas reglas para nuestras relaciones con Él, con la familia, en la sociedad y con todas las personas en los 10 mandamientos en Éxodo 3. Muchos teólogos de misión, cuando hablan sobre misión, hablan a partir de Jesús normalmente. Hacen alguna referencia a Dios es así, Dios, pero nunca traen tantas referencias del Antiguo Testamento, pero siempre hablan a partir de Jesús y a partir de aquel texto que es conocido como la Gran Comisión, que no es el que a mí me agrada, que es Mateo 28. A mí me agrada mucho más Mateo 25, cuando Jesús se identifica con el hambriento, con el enfermo, con el sediento, con el que está prisionero, con el que necesita de hospitalidad y donde vivir. Me gusta mucho más, pero todos los teólogos dicen la gran comisión, la gran comisión, la gran comisión. Vayan y bauticen, hagan discípulos y enséñalos. Y bueno, volviendo al Antiguo Testamento, yo destaqué también algo que Jesús retoma. Cuando Jesús dice, ama a tu prójimo, él recuerda un texto de Levítico que tiene a ver con la cosecha, tiene a ver con los terratenientes, los dueños de la tierra y dueños de la cosecha, y tiene a ver con los que no tienen tierra y no pueden cosechar. Y el ama a tu prójimo está en el contexto de que ustedes cuando van a ¿cómo se
buscar, Cosechar. cosechar. Dejan las obras y los cantos y las esquinas para los extranjeros. Y ama a tu prójimo. Vean qué concreto está este ama a tu prójimo que Jesús trae para el resumen de la ley de Dios. Está en ese contexto de las personas que no tienen tierra, de las personas que no pueden plantar para comer, ¿verdad? Entonces son llamadas a estar allí para recibir de los dueños que comparten su cosecha. En Levítico está eso. Mucha gente les gusta recordar Antiguo Testamento para condenar, ¿verdad? Especialmente a los de la comunidad LGBT. LGTBQ plus. Eso. Ajá. Me vino la sigla en portugués y no me salió en español. Pero y las personas les gustan traer textos que condenan. Y bueno, vamos a encontrar mucha cosa en la Biblia, ¿verdad? Pero Jesús trae el texto de Levítico de el ama a tu prójimo. Y es fantástico. Y me extendí ahí porque me gusta mucho ese texto y frecuentemente lo destaco. Y Isaías 16, que habla de la misión del siervo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para proclamar. Ese texto lo recordamos en Lucas y en la reunión pasada cuando Jesús en la sinagoga toma para sí esta misión, ¿verdad? Y así veo Jesús con esta misión. Y está también Isaías 65, 17, que es fantástico, ¿no? La visión de la nueva tierra y el nuevo cielo, ¿verdad? Y después San Juan también habla de Dios que ama al mundo. Dios ama al mundo. Y es el versículo más famoso, ¿verdad? Ama tanto que envió su Hijo Jesucristo para que nos salvara. Y Jesús también es nuestra referencia. En Juan 10 está el buen pastor y después 10, 11, si no estoy equivocado, él dice, ¿por qué vino? Para que tengan vida y vida en abundancia. Y la misión que hice referencia ahorita sobre disculpe, presioné algo de mi computadora aquí, me quedé con miedo que se desconectara todo. Bueno, y Jesús trae entonces en Lucas 4:17, que es como a mí también me gusta identificar más Jesús en esa propuesta. Él vino para proclamar libertación a los cautivos, visión a los ciegos, libertad a los prisioneros y proclamar el año del Señor. Mucha gente no se da cuenta. Es el año del jubileo, el año del perdón. Y no solo del perdón porque alguien se hizo cosas malas en contra mí o en contra de Dios. Es un perdón también económico, social y de liberación. Era el año en que los esclavos y las esclavas que habían sido dados en deudas para pagar deudas eran devolvidos a sus familias. Entonces, en el año de la liberación es fantástico que un día profundicemos eso y que eso tiene a ver con la misión de Dios y cómo Dios es y cómo Jesús presenta a ese Dios, ¿verdad? También la regla de oro, ¿no? Como llamamos, de nuestra liturgia y nos es recordada. Ahora hay muchas liturgias que usamos que no recuerdan la regla de oro. A mí me extraña un poco, pero ama a Dios de toda tu alma, de todo tu corazón, con todo tu entendimiento y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en una de las oraciones, en una de las opciones de Eucaristía.
y no veo tanto que se utilice por aquí en Estados Unidos. Y no puse la referencia ahí, pero también el cuidado con los niños está en Marcos, el cuidado con las mujeres está en Juan, con la mujer samaritana principalmente, el cuidado con los extranjeros, el cuidado con los enfermos, el cuidado con los hambrientos. Ahí tenemos muchas parábolas de Jesús tratando de eso, ¿verdad? Entonces, cómo Dios se presenta, cómo Jesús se presenta, sí, alabamos, adoramos, y en nombre de ese Dios y de ese Jesús somos bautizados y bautizadas. Entonces, ¿qué compromiso tenemos, verdad? Como discípulos y discípulas de Jesús, con este Dios y la forma como Él es, y actuó y actúa, y la forma como Jesús actuó y continúa a actuar en la vida, en los corazones de las personas y del mundo. Entonces, en el punto 6.3, la teológica y bíblicamente hemos aprendido que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Todo lo que somos y tenemos son dádivas, son regalos de Dios. En un importante momento de la liturgia, veo que eso se ha perdido un poco. Muchos ya no cantan ni dicen nada cuando reciben las ofrendas del pueblo, solo hay una bendición, ¿verdad? En muchos lugares. Pero antes se elevaba las ofertas a Dios, las ofrendas a Dios, y toda la congregación cantaba: todo viene de ti, Señor, y de lo que es tuyo te lo damos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿No? No, yo sí, la canción no, pero sí existe. El texto bíblico es un texto Sí. bíblico. Sí, pero la canción, dice que usted cuando se presentan en el altar, Bueno, se cantaba o se proclamaba. se proclama, Sí, pero pero he visto que en muchas iglesias aquí donde he estado, la mayoría, no hay esa proclamación y siento que se pierde esta noción de que, bueno, todo es de Dios, ¿verdad? Y a Dios se lo damos. Entonces, en, aquí, en San Miguel tenemos esta frase que decimos en las ofrendas: con estas ofrendas te bendecimos por tu cuidado amoroso, ayúdanos a vivir con alegría tu voluntad. ajá. Es la frase que usamos. Sí, sí. Cuando se anima el pueblo para ofrecer, ¿verdad? Ajá. Sus ofrendas. Pero luego después, cuando las ofrendas vienen, bueno, yo crecí en la iglesia de Brasil y eso se proclamaba mm, delante del altar con las ofrendas. Y he visto algunos años pasados que aquí se hacía en algunos lugares, ahora no se hace más. Pero lo que quiero decir es que entonces, destacar sobre los dones de Dios. Y los dones de Dios son, yo tengo, bíblicamente, hay una visión muy amplia de qué son los dones de Dios. Nuestra vida es don de Dios. Nuestro trabajo es don de Dios. Las habilidades que tenemos es don de Dios. Y las estructuras físicas que tenemos son dones de Dios. Todo es don de Dios, ¿verdad? Y entonces, nuestras vidas, nuestros espacios, nuestras estructuras, facilidades, todo es don de Dios. Y todo eso tendrá sentido cuando sirve para nuestra adoración, cuando sirve para nuestra formación y cuando sirve para el cuidado de las personas en vulnerabilidad. Pues cuando las recibimos y apoyamos, lo hacemos al propio Jesús, como Él nos dice en Mateo 25, ¿verdad? Es un texto que trae, algunas Biblias traen el texto, traen un título, el juicio final, ¿verdad? Un poco asustador.
Sí. Pero, eh, pero yo no lo uso para asustar, solo lo uso para demostrar cómo Jesús se identifica, ¿verdad? Y oí una vez, yo no soy muy experto en la historia de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Pero me acuerdo en un estudio, alguien estaba haciendo referencia a Madre Teresa de Calcuta y nos dijo y decía que una vez una joven, muy jovencita, que se preparaba para también ser, ¿cómo se dice?, religiosa, y vino a Madre Teresa y dijo, mira, Madre Teresa, me gusta mucho lo que hacen, sé que eso Dios quiere que hagamos, pero no puedo recibir a los pobres, no puedo abrazar a los pobres, me da asco, no consigo estar junto con ellos, y quiero hacer otra cosa, no sirvo para ser religiosa. Y Madre Teresa le dijo, a mí también me cuesta, querida, a mí también me cuesta, pero cuando yo los pongo yo los abrazo, yo pienso, estoy abrazando a Jesús. Y entonces ahí me rompen todas las barreras y yo puedo sentirme bien haciendo eso. Qué linda esta experiencia, ¿verdad? Entonces, y eso ocurre mucho con los que están en ese ministerio de cuidado con las personas en vulnerabilidad, especialmente las que están en las calles, ¿verdad? Y, y ellos no tienen oportunidades de bañarse con la frecuencia que nosotros tenemos, no tienen oportunidades de cambiar sus ropas con la frecuencia que nosotros hacemos, y entonces para acercarnos muchas veces tenemos que pensar realmente como Madre Teresa enseñó, ¿eh? Es Jesús, abrázalo, es Jesús, recíbelo, es Jesús, dale agua, es Jesús, dale de comer, es Jesús, óyelo, es Jesús, recíbelo, dialoga, es Jesús, abre tu espacio para recibirlo. Bueno, ¿y qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo con esta visión? ¿Cómo sus parroquias ven eso? ¿Actúan de acuerdo con esta visión? Bueno, el espacio de la parroquia es don de Dios. ¿Está todo a servicio del reino? Yo creo, estaba algo que me llegó a la mente ahorita. Mm, Estaba hablando de la tercera marca, de responder sí, necesidades sí. humanas, ¿verdad? Ajá. Pero voy un poco a la siguiente marca. Ahorita lo explico por qué. Tratar de transformar las estructuras injustas de la sociedad, ¿no? Sí, sí. Una vez estaba yo en una clase de ética y decía, hay un dicho que dice, bueno, tienes que, no le des de comer a la persona, enséñalo, no des el pescado a la persona, enséñalo a pescar, ¿no? Pero y si te vas más al fondo, tienes que preguntarte por qué no hay peces para pescar, ¿sí? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué esa gente no tiene que comer? O sea, y mi pregunta es, sí estamos sirviendo y todo, pero no nos podemos quedar solamente en el sentido de ayudar, de dar de comer a la gente. Tenemos que cuestionarnos por qué esa gente no tiene por qué comer. O sea, ya es cuando te enfocas más en el trabajo de la justicia social, ¿no? O sea, ¿por qué esas personas que no tienen o por qué esa gente que no tiene casas, por qué la gente que está en la calle? O sea, es inconcebible que un país como Estados Unidos, que ves en California, está llenísimo de gente que no tiene dónde quedarse. Entonces, ¿cuál es la estructura que está haciendo que esas personas sigan en la calle? Y esas son las cosas que tenemos que trabajar también, ¿no? O sea, tenemos que dar de comer, sí, darle su comida, pero también cuestionarnos por qué esa gente no tiene que comer en distancia. Bueno, quería que aumentar, no sé si va por la tendencia que estaba haciendo usted, pero es siempre cuestionarse y cómo cambiar las estructuras, las estructuras que realmente perjudican a esta gente, las estructuras que perjudican
a la gente y que no los dejan crecer y tener la vida en abundancia que nos promete en los evangelios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso para cambiar? Muy bien, gracias por recordar eso, Alfredo. Cada marca de la misión es independiente, mas también es parte del todo y no existe sola. Todas las marcas están relacionadas y son parte de la comprensión de misión. Entonces, cuando enfatizamos un aspecto, nunca tendrá la intención de excluir la otra, porque sería un gran error. Entonces, pero qué bueno que traes eso, de relacionarla con el paso siguiente, seguramente, ¿verdad? Que comer, beber agua potable, limpia, segura, tener un lugar para vivir, estudiar, tener un trabajo digno, ¿verdad? Tener tiempo para descanso adecuado. Eh, Todo eso es fundamental para el ser humano, para una persona humana, ¿verdad? Entonces, cuando damos de comer, realmente tenemos que tener la conciencia de que estamos atendiendo, respondiendo a una necesidad inmediata. Entonces, no nos preguntamos por qué está así o por qué no está así. Lo que más interesa es un ser humano y está hambriento. Entonces, actuamos. Es el primer paso. Pero seguramente será muy importante el segundo paso. La segunda milla. ¿Se acuerda que Jesús habla? La segunda milla. Y cuando hablabas de hacer la pregunta, ¿por qué? Eso es muy importante, que siempre tengamos esta pregunta en la punta de la lengua, como decimos en Brasil, algo que tiene que estar muy presente, está aquí saliendo de la boca, ¿verdad? El por qué. ¿Por qué? Si vamos a la iglesia, ¿por qué? Si vamos a ayudar a alguien, ¿por qué? ¿Verdad? Si está en esa situación, ¿por qué? Seguramente. Y, y me acordé de un obispo santo de América Latina, brasilero, Don Helder Câmara, y él tenía un dicho que él era llamado de obispo, después arzobispo comunista. Y él decía, bueno, si doy comida a los pobres, me llaman de santo. Pero si pregunto, ¿por qué están hambrientos? ¿Por qué están en esa situación? Ahí me llaman de comunista. ¿Era brasileño? No sabía eso, era Es brasileño. brasileño, Don Helder Câmara es Ok, brasileño. sí, sí. Fue obispo en Recife y es muy conocido en la teología de la liberación, muy actuante en el cuidado con los seres humanos, Dios mío. Y entonces hay que tener cuidado cuando hacemos la pregunta, ¿viste, Alfredo? Sí, sí, ya somos comunistas, ¿no? A veces hay que hacer la pregunta en un grupo restrito. Estaba pensando que una, la, la idea que tenemos siempre en las clases, en estas clases de la Escuela para Ministerios es tener presente la reflexión teológica, que nosotros, queriendo o no, estamos haciendo reflexión teológica cada vez que hablamos de Dios, cada vez que hablamos de Jesús. Entonces, veo que en estas marcas de misión, en esta tercera, Dios nos llama, Dios nos ha llamado, nos sigue llamando y nosotros respondemos. Y vamos a responder en diferentes lugares, vamos a responder en diferentes situaciones.
Y una de esas respuestas en estos momentos que nos está iluminando esta marca y que el obispo nos está hablando y diciendo, Dios se presenta de esta manera y nos llama de esta manera. Jesús se presenta de esta manera y nos llama de esta manera. Nosotros respondemos. Y ese es un primer momento de esta reflexión teológica que hacemos. Un segundo momento es nuestra reflexión teológica, es el por qué. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Entonces, ya es cuando empezamos a seguir en esta reflexión teológica. Siento que es bien importante porque todos la hacemos, pero pensamos que no estamos haciendo teología porque no escribimos libros o porque no hacemos conferencias o porque no somos gentes importantes, teólogos, etcétera. Pero en realidad sí lo somos porque cada vez que transmitimos nuestra experiencia de Dios, estamos haciendo teología, estamos haciendo una reflexión teológica. Así es de que creo que esto que estamos hablando ahorita, aunque parece complicado, no lo es. Y es una reflexión teológica que estamos haciendo. Gracias, Beto. Importante lo que dices. Nuestra hermana Maribel desea hablar. Sí, con respecto a lo que dice Padre Alfredo, ciertamente hay que preguntarse, pero antes de esa pregunta está exactamente lo que dijo el obispo, es una reacción inmediata, porque también dentro de esa distribución de esa comida, de esa alimentación para esas personas, ¿de dónde viene esa comida? Esa comida viene de las tiendas donde si no se recoge esa comida, va a un bote grande de basura. Yo hice esa recogida de comida como 2 años cada día. Cada día. Solo recogía en una tienda Bonds y el día que yo no recogía, un día que llegaba a recoger al tercer día, a veces había 11 carros de los de la tienda llenos de comida. Yo tengo un carro grande que adquirí mi deuda cuando tuve 3 pequeños que su papá vino de Honduras. Los dejaron pasar, pero a él le pusieron un grillete en su piel y fue deportado. A mí me conoció una tarde como hoy y al siguiente día en la mañana, él me estaba dando la custodia temporal de sus hijos. Yo le pregunté, pero ¿por qué usted me está dando una custodia si usted no me conoce? Yo veo cómo trata usted a sus hijos. Y creo que van a estar bien con usted. Eran 3, pero yo me quedé con los 2 varones al inicio. 13 años y 9 años. En medio había una niña que ya había dejado en custodia de un familiar que él tenía, porque era la niña. Y esa señora tenía otra niña más. Desafortunadamente, esa persona, cuando vio que no le iban a dar el gobierno absolutamente nada, ningún tipo de ayuda, porque la niña no era nacida aquí. Yo la voy a entregar, me dijo. ¿Qué vas a hacer tú? Porque te quedaste con 2 niños y él quién sabe cuándo vaya a regresar. La reacción inmediata, ¿cuál es? Acoger a esas criaturas. ¿Por qué? Porque tengo hijos
Y si yo tuviera la necesidad de que alguien se quedara con mis hijos, esa es la esperanza de que posiblemente alguien ayudara a quedarse con mis hijos si yo no estuviera. Terminé quedándome con los 3 porque la señora la iba a entregar. Y tuve que cambiar un carro pequeño porque ya no cabíamos. Yo tengo 3 hijos y 3, ahora eran 6. Y mi esposo y yo, 8. Mi hija, la mayor, estaba en primer año de la universidad. Y ese carro lo adquirí por ellos. Me endeudé por ellos, porque yo no los podía dejar en casa. Después de que se fueron con su papá nuevamente, me quedé con ese carro grande que hasta la fecha lo tengo. Entonces, ¿qué hacía? Recoger ese pan. Llegué a recoger 60 galones de leche que iban a tirar. Llegué a recoger 15 cajas de huevo con 15 docenas cada caja. ¿Y qué hacía? Bueno, de la gente que conozco le llamaba por teléfono, le llevaba las cosas hasta su casa. Solamente tienes que salir afuera porque yo no puedo quedarme mucho tiempo, necesito repartir todo esto. Muchas veces llevé, mis hijos en ese tiempo estaban estudiando hasta el este de Hollywood, allá por Santa Mónica y Vine, donde está la escuela episcopal. Y ahí había un comedor donde mis hijos servían como servicio voluntario en la tarde para preparar cena. Y a veces llevaba la gran mayoría de ese pan ahí cuando yo sabía que no podía andar de casa en casa. Y no eran gente que vivía en la calle, era gente que tenía su casa, pero tenían una necesidad. Y me llamó la atención lo que dijo Eric, que la gente que vive en situación de calle no aprecian la comida. No es eso, sí la aprecian. ¿Sabe cuál es el problema? Los volvieron desconfiados. No se comen la comida que les llevan porque los han tratado de envenenar. Necesitan ir a un lugar donde ellos vean que le están preparando ahí. Nos pasa a nosotros en la iglesia. Ellos llegan y saben que la gente está cocinando para ellos. Y ahí en ese momento están cocinando. Conozco a alguien que va a la iglesia de la Epifanía. Se ganó la confianza de ellos. Cerca de lo que es el Freeway 110, en la parte de abajo, hay mucha gente de esa. Y él llegaba, se sentaba, platicaba con ellos, pero él llegaba y preparaba los sándwiches en la iglesia. Iba y se los repartía. Y no eran donaciones de la iglesia. Él compraba de su dinero y hacía todo eso. Y les llevaba y se sentaba a platicar con ellos. Pero habían confiado ya en él. Entonces, esa es una de las, yo sé y puedo entender que el darles de comer, como dice mi hija, es solo un pequeño curita, un bandage para tapar esa raspadura que hay ahí. No se va a resolver quizá el problema en su totalidad, solo se resuelve algo inmediato. Sí, yo creo que dice usted, hay que encontrar las
cómo podemos trabajar inmediatamente, ¿no? Y en base a eso también cuestionarse, ¿no? O sea, en base, poner curita, Sí, pero o sea, sí, o sea, es inmediatamente responder. Además, cuestionarse también, ¿cómo podemos, en lugar de poner curitas, podemos dar la, no sé, la, Ujú, ujú. dar más, ¿no? Pero sí, 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 sí. gracias. sí, cuando se refería a no le des el pescado, es un proverbio japonés. Sí, pero dice, pero enséñalos por qué no hay pescado, o sea, darles, Sí, pero sí. ¿por qué no hay pescados para darles? Sí, O sea, exacto, por te eso tienes que ir más allá a preguntar por más qué no hay allá de pescado. eso. Ajá, ajá. Mm, mm. Ok, Muy bien, gracias, muy bien. gracias. Gracias, Maribel. ¿Concluiste, Maribel? Ujú, Sí, Muchas gracias, Maribel, por tu testimonio y tu experiencia, ujú, tus preguntas. Muchas gracias. Me encanta oír esos testimonios ujú, de nuestra experiencia de fe. Y como decía Beto, estamos haciendo teología, ¿verdad? Pero somos gente, no somos gente solamente intelectuales, ¿verdad? Dialogamos, hacemos teología en el nivel intelectual. No, nosotros somos gente que está en la línea de trabajo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Y muchos teólogos son de escuela solamente, pero aprendí y vi muchos teólogos y biblistas, bueno, como el fundador de la teología de la liberación, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, ¿verdad? Que son personas que no se quedaron en la escuela teológica, personas que se involucraron con el pueblo, en el quehacer del pueblo diariamente, aprendiendo con ellos y viviendo con ellos. Y eso es muy interesante. Entonces, lo mejor de cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, es que ustedes están practicando eso concretamente en su vida diaria en la iglesia. Bueno, ustedes tienen el texto que envié, ya son 6:26, entonces tengo que disminuir un poco el texto, pero ustedes, si desean leerlo después, pueden leer, ujú, y si no, tampoco, no hay problema, porque muchas de las cosas que están ahí ya hablamos aquí. ujú, ¿Bien? Pero quería destacar, no voy a hacer referencia, puse algunas cosas sobre la marca de la misión que escribió la obispa Vicencia ujú, Gabi, algo ujú, así, que es la diocesana de la Iglesia Anglicana de Lesoto. ujú, Ella trae algunos cuestionamientos para esta marca, sobre la forma que comprendemos esta marca de misión. Ella busca algunos conceptos de misión y los pone ahí en el capítulo y son interesantes y están de acuerdo con lo que nosotros ya hablamos hasta aquí, pero ella nos invita para que miremos esta marca de misión respondiendo a las necesidades humanas, mirando a los jóvenes de la iglesia. Ella dice, siempre nos referimos a esta marca mirando las necesidades de las personas que están fuera de la iglesia, ¿verdad? En sus necesidades más concretas diariamente. Y ella dice, yo miro la iglesia y veo que los jóvenes no están ujú, en muchos lugares contemplados o incluidos en el camino, en el quehacer de la misión de la iglesia. ujú, Muchas veces son solamente, están mirando, no son incluidos. Y ella estuvo en la conferencia de Edimburgo, que ujú, es la base y que animó a la elaboración de este libro.
Y ella dice, y en la conferencia de Edimburgo yo vi pocos jóvenes, pero de los 10 representantes anglicanos, habían 6 jóvenes. Y de esos 6 jóvenes, 2 recibieron una medalla, una condecoración de la conferencia por los trabajos que presentaron. Uno es de África del Sur y otro es de Brasil. Son jóvenes teólogos. Pero ella nos invita entonces a que nosotros miremos esta marca pensando en los jóvenes de la iglesia. Y ella dice, muchas veces he visto en la iglesia que tratan a los jóvenes como si fueran la iglesia de mañana, la iglesia del futuro. Y ella dice, tenemos que tratar a los jóvenes como parte de la iglesia hoy. Porque nadie será iglesia del futuro si no es iglesia hoy, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Entonces, ella nos anima a reflexionar sobre eso. Nuestra juventud tiene sed de comprensión, tiene sed de aceptación. Esta es una pregunta que yo propuse. Tiene sed de aceptación, de diálogo, de necesidad acceso a los derechos más básicos, ¿verdad? Como eh, estudio, como trabajos para desarrollar habilidades y espacios saludables para que puedan desarrollarse, crecer como ser humano. Y entonces nosotros como iglesia, ¿cómo estamos respondiendo a la situación de la juventud? Es una pregunta que ella nos propone. A partir de teniendo en cuenta esta marca de la misión, responder a las necesidades. Entonces, y teniendo en cuenta también que los jóvenes son iglesia hoy, no la iglesia del futuro solamente, iglesia hoy. Teniendo en cuenta eso, cómo nuestra comunidad o nuestra diócesis está respondiendo a las necesidades de la juventud. Es una propuesta de diálogo, ya no tenemos tanto tiempo, pero hay un tiempito ahí para que dialoguemos. Sí, creo que acabamos como a las 6:40 para rezar. Sí. Pero tenemos como 10 minutos para... La pregunta es, ¿por qué no? Están todos jugando videogames, ¿no? Entonces, o no sé por qué no somos relevantes en los jóvenes, o no sé qué es lo que nos falta para, o no sabemos dónde están ellos. O sea, queremos atraerlos, pero realmente dar la respuesta es ver dónde están ellos, ¿no? Es como nosotros siempre pensamos que queremos traer a la gente, a la iglesia, pero la propuesta de Jesús era siempre mandar gente, ¿no? Una de las frases que me gustan más, los pasajes bíblicos que me gustan más sobre misión, es Lucas 10, cuando dice Jesús que mandaba de 2 en 2 hacia donde él intentaba ir, ¿no? Mandaba de 2 en 2 a lugares donde él intentaba ir. Entonces, ¿dónde Jesús quiere estar ahorita? ¿Dónde vamos nosotros? ¿No? O sea, no quiero traérmelos. O sea, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde vamos nosotros hacia allá? No sé, es la pregunta de los $60,000, pero bueno. Siento que hablamos mucho de querer traer gente o ir a gente joven, pero no queremos darle la palabra. O sea, queremos seguir teniendo como institución y como todo, queremos seguir teniendo esa posición. Seguimos defendiendo cierta estructura. Y entonces muchos jóvenes no caben ahí. Entonces vamos y llamamos a gente, o a jóvenes, pero no les damos lugar para que entren. O como simbólicamente podemos poner como en mi diócesis, que los jóvenes vengan aquí a la convención. Ya,
ok, y les van a dejar una mesa ahí para que se sienten y todo, pero no pueden hablar, pero no pueden votar, no pueden, o sea, ¿cómo les diré? Hay veces que la misma estructura de la iglesia quiere atraer a la juventud, pero no les damos lugar para que entren. Y es porque no queremos cambiar, nuestra liturgia no la queremos cambiar. Si ponemos una liturgia de jóvenes, va a ser bien diferente de la que estamos acostumbrados. ¿Por qué? Pues porque es algo diferente. Yo me acuerdo cuando en los 70, cuando se empezó después del Concilio Vaticano II, a hablar de que podía haber música en vivo, con guitarras y eso en la iglesia. Y a los jóvenes nos corrían cada vez porque no querían escuchar guitarras en la iglesia. Entonces, y fue una lucha de mucho tiempo para poder hacerlo. Creo que sí tenemos muy buena intención, pero la estructura todavía no quiere abrirse y nosotros también no queremos dejar que los jóvenes empiecen a hacer porque van a hacer algo que no nos gusta a nosotros o que no estamos Entonces, acostumbrados. muy bueno, Beto y Alfredo. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Cómo estamos respondiendo a sus necesidades espirituales y de fe, verdad? Y las barreras que tenemos como estructuralmente, como iglesia estructurada, ¿verdad? Las barreras que tenemos con la renovación litúrgica, que ellos puedan participar, las barreras que tenemos con los instrumentos que van a utilizar, las barreras que tenemos con los espacios que van a utilizar. Yo muchas veces vi que a los jóvenes no les daban la llave para que pudieran abrir la cocina para hacer su comida, porque ellos dejaban sucio, porque ellos dejaban cosas desorganizadas. Pero a mí me encantaba tener los jóvenes en la iglesia y bueno, hay que enseñarlos y hay que estar con ellos y hay que acompañarlos, ¿verdad? Y ayudarlos también a poner las cosas en orden cuando necesario, pero prohibirlos de hacerlo porque desorganizan. Bueno, entonces ¿cómo respondemos a esas necesidades? Entonces, primero tenemos que saber dónde están y qué desean, con qué sueñan, ¿verdad? ¿Qué aspiran? ¿Verdad? Ese es el desafío de la obispa que habla sobre la tercera marca de misión. ¿Alguien más gustaría de hablar? Eric tiene una pregunta Por o favor. participar. Sí, quería compartir con ustedes mi experiencia como terciario en, en la orden franciscana. Y en realidad este programa de Zoom vino a facilitar muchas cosas. Esto fue lo que me facilitó a mí para hacer mi primer año como aspirante, el segundo de noviciado y el tercero ya para recibir la orden. Pero hoy estoy aquí siempre preparándome porque quiero llevar la esencia de la espiritualidad franciscana a Los Ángeles. Yo no pude encontrar un grupo en español en Los Ángeles franciscano. Inclusive tuve que hacer mi ordenación en inglés porque no hay en español. Entonces me quedé aquí para practicar más y mi idea es no ir a las iglesias en español, pero no tratar de que la gente salga de su comunidad, sino que por medio de Zoom instruirlos, explicarles cómo trabaja la tercera orden franciscana para que ellos hagan misión en sus iglesias. Yo espero que
que tenga resultado esa visión de transmitir la iglesia, la Tercera Orden Franciscana, dentro de la comunidad en español, porque en inglés sí la hay en eso, pero también miro de que es una comunidad que está envejeciendo. Entonces hay necesidad de introducir a jóvenes en la espiritualidad franciscana. Y en ese deseo, los franciscanos fueron misioneros desde un principio. San Francisco los enviaba a que fueran a hacer misiones y por eso fue que se expandió la orden franciscana, ¿verdad? En el mundo. Entonces, pero hoy más que todo hay más necesidad de que hayan franciscanos terciarios en las iglesias. Yo lo visualizo, que podemos hacer una diferencia en las iglesias y trabajar con los jóvenes. Gracias, Eric, gracias. Ahora la pantalla aquí está con todos los rostros. Yo no había visto a Sandra hasta algunos minutos atrás. Quería saludar mi hermana. ¿Cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros. Buenas tardes, sí, me disculpo, sí, he estado viendo los videos, pero el sábado es todo un día de clases, así que me salí temprano de la segunda clase de con Gianna. Estoy agarrando el capellanía de líderes, de ministerio de líderes, así que sí, pero salí temprano, así que tuve la oportunidad de verlos, encantada de verlos. Gracias, Padre Nadal. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Sandra. Bueno, no sé si alguien más quiere abordar unos minutitos más, Alfredo. Una persona más si quiere abordar ese tema de cómo estamos respondiendo a luz de esta tercera marca, responder a las necesidades humanas. ¿Cómo estamos tratando a nuestros jóvenes? Cuando van a recibir, como les dije, traducido al español, está en inglés, este libro que estoy utilizando como básico, y la obispa Vicencia trae buenas cuestiones allí sobre el trabajo pastoral con la juventud. Ella dice que a veces tercerizamos el trabajo con la juventud, ¿verdad? Entregamos a un grupo para que cuide de los jóvenes, o algunas iglesias que tienen mejor condiciones financieras contratan un director de la pastoral de la juventud, como si fuera algo aparte, ¿verdad? Y en la estructura de la iglesia, principalmente en las asambleas, como decía Beto, ellos no son parte, ¿verdad? Entonces, el desafío que hace la obispa Vicencia reflexionando sobre esta tercera marca es de que busquemos formas de incluir plenamente los jóvenes en la misión de la iglesia hoy. Entonces, queda ese desafío. No, si tuviéramos más una hora o dos, no iríamos encerrar ese tema. Es muy complejo, ¿verdad? Y algunas comunidades no tienen jóvenes, ¿verdad? Y ahí la pregunta que ella vale está muy válida. ¿Por qué? Algunas comunidades no tienen niños y niñas. Me decía una Margarita allí, decía, ¿verdad? Salí de allí porque no había más niños y fui allá porque había niños, necesitaban entonces para la catequesis, yo fui. Entonces, pero ¿por qué no tienen niños, verdad? Y entonces el por qué continúa muy presente y es muy importante también para la teología, no solo para la ciencia, ¿verdad? También para la teología y para nuestra vida diaria, ¿verdad? Y
yo en ese texto registré algunas experiencias que tienen a ver con esta tercera marca de misión, servir a las personas en sus necesidades más inmediatas. Hablo un poco de eso en Brasil y hablo un poco de lo que hace Brasil, muy semejante a lo que se hace aquí en Estados Unidos, solo en escala bien menor. Hablo un poco de mi experiencia y especialmente con los vulnerables y que viven en la calle, y hablo un poco de las tensiones que ese ministerio trae para nuestras finanzas, ¿cómo se dice en español? Finanzas Finanzas, ajá. finanzas Y de la finanzas. parroquia, tensiones personales sobre fe y servicio, tensiones en la iglesia, ¿verdad? Por el uso del espacio como un lugar tan sagrado, ¿no? Como mi iglesia puede quedar tan sucia, ¿verdad? Con gente tan profana y miserable. Trae tensiones con el vecindario, ¿verdad? Tensiones en la propia comunidad, tensiones sociales. Hago una pequeña referencia de mi experiencia en Brasil. Incluso traje esto porque es un texto parte de un texto que voy a compartir mañana en la parroquia de San Lucas, y pensé que sería importante compartir con ustedes dentro de este tema de la tercera marca de misión. Bueno, no sé si creo que me quedo por aquí.